todas las cosas que estamos haciendo, reflexionar sobre su misericordia, pero también sobre la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo y eso no se nos puede olvidar. Nosotros no podemos solamente estar aferrados a la misericordia, al amor de Dios y olvidarnos de la justicia de Dios. Fíjese usted que el Señor dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, que la justicia no está lejos de Dios. La justicia es parte de la esencia del Señor. Y estos profetas mayores nos enseñan de que todas las consecuencias que tuvo que vivir el pueblo de Israel, la capital de Jerusalén, todo este movimiento de su cautiverio por medio del imperio babilónico, eh, nos tiene que llevar inmediatamente a reflexionar de que nuestras transgresiones, nuestra desobediencia, nuestras malas decisiones tienen consecuencias. Y una de las cosas que yo pude observar dentro de todo el panorama, Pastor Elio, es que no solamente esas consecuencias son personales, sino que son consecuencias también nacionales. Es para el pueblo también. Y no solamente estoy hablando del pueblo del Señor, estoy hablando de toda la comunidad. Estoy hablando de toda la comunidad, cristianos, no cristianos, de todo lo que están a nuestro alrededor, de toda nuestra sociedad. Y que las decisiones que nosotros tomemos, primero como hijos de Dios, segundo como ciudadanos, eh, tercero dentro de un marco de la sociedad, tienen consecuencias, tienen consecuencias. Entonces es inevitable de que nosotros eh, estemos haciendo las cosas bien, que vayamos a la iglesia, que apoyemos los eventos, que prediquemos el mensaje del Señor, pero estamos fallando como ciudadanos. ¿Ve? Esto tiene que ser algo integral. Una de las consecuencias que estaba teniendo el pueblo de Israel, especialmente el reino del sur, era de que la mayoría de ellos le había dado la espalda a Dios. Era un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Era un pueblo que se había desviado en su parte religiosa y sus reyes también se habían desviado y había una corrupción totalmente eh, profunda. Y entonces estos indicadores nos colocan en una señal de alerta y es que lo que más premia no es el estado político, lo que más premia dentro de una sociedad es el estado espiritual. Esto es bien importante porque no podemos pretender que nuestros dirigentes, que nuestros políticos, que los que nos gobiernen sean personas santas, porque no. Pero sí tenemos que concientizarnos que el pueblo tiene que ser un pueblo santo. Y qué tristeza es que muchas veces los que cometemos más desobediencia y nos desenfrenamos más es el pueblo del Señor. ¿Ve? Y esto fue lo que estaba ocurriendo en el Reino del Sur, con todo lo que hemos visto de su invasión por el rey Nabucodonosor, por el imperio babilónico. Y aquí vemos sencillamente cómo estos profetas Dios los comenzó a usar en, en diferentes áreas con diferentes métodos. Me encanta esto porque Dios es universal y nosotros no podemos encajar a Dios en nuestra cultura, no. Dios es mayor que nuestra cultura, Dios es mayor que nuestros pensamientos y podemos ver cómo Dios usó a Isaías de una forma diferente, con un mensaje diferente, pero con el mismo propósito, traer el pueblo a su presencia. Igual con Jeremías, cómo Dios usó a Jeremías, de qué forma Dios usó a Jeremías, con un solo propósito, traer al pueblo a su presencia. En el libro de Lamentaciones vemos ese sufrimiento, esa agonía del escritor hablando acerca de Sión, de la ciudad santa. Y si hablamos de Ezequiel, imagínense ustedes cuando pudimos compartir las experiencias de este profeta, cómo Dios lo puso a dormir por 390 días de un costado, después por otro tiempo en otro costado, cómo raparse la cabeza con una espada, la muerte de su esposa, cómo comer alimento hecho con excremento humano. O sea, una serie de cosas que Dios puso a Ezequiel
para darle enseñanza al pueblo de Israel. Esto indica inmediatamente que nosotros no somos nadie para criticar los métodos que Dios utiliza. Escúcheme bien, no podemos criticar los métodos que Dios utiliza, porque ahora hay métodos que han sido utilizados por hombres bajo las emociones del mismo humano. Métodos utilizados, no sé si ustedes han visto un video, vi un video de un predicador africano que oraba por los enfermos pisándolos. Yo no critico eso, que de pronto eso ha sido algo dirigido por Dios, pero queda en tela de juicio. Tú dices, pero yo también puedo colocar las manos, no tengo que estar pisándolo. Por ahí también me vi, no sé si el pastor Elio o alguno de ustedes vio un video de también, creo que era africano, con un balón. Y entonces estaba con el balón y en medio del culto, el que tocaba el balón. Entonces, uno a veces comienza a mirar, pero si tú lo comparas con hechos que pasaron con Ezequiel, con Jeremías, Isaías, dice, bueno, Dios es universal y Dios se mueve como Él quiere. Lo importante es que el hombre siempre esté dispuesto a hacer la obra del Señor. Escuchamos al pastor Helio. O sea, para mí eso no es raro que pase. O sea, Dios puede usar métodos lo que quiera. Lo que sí es que se hacen esos métodos, pero no pasa nada. Sí. Y lo bueno en Dios es que se veía raro, porque, por ejemplo, a nuestros ojos, que alguien, o sea, que un hijo de Dios, un ungido de Dios, coma estiércol, eso puede ser señal de que está en pecado. Sí, sí. Está cuido que lo que ha tenido de comer. Pero acá estamos viendo que eso que ha hecho también da resultados donde impactan vida. Entonces, yo Sí. creo que Dios puede usar el método que Él quiera. El método que quiera lo puede usar. Él es soberano. Pero los métodos que Dios ha usado a través de los tiempos han dado resultados. Por ejemplo, ¿a quién se le puede ocurrir untarle lodo a alguien en los ojos y el lodo haya sido hecho de su propia saliva? No a nadie. Así es. Pero podemos ver que ese apenas le entraron el lodo y se lavó, pudo ver. Esa es la gran diferencia. Entonces hay gente que hace cosas hoy, pero nada de nada. Hablando un poquito de lo que usted decía ahorita en cuanto a la obediencia a Dios que beneficia también al que está a mi lado, tomando lo que usted decía hace un rato, de pronto no quiero como que en eso dar alarde por lo que uno haga o deje de hacer, pero me podía pensar lo siguiente. En medio de un pueblo que lamentablemente no ha tomado las cosas como debería ser, sino que ha habido un desenfreno, tanto que a esta hora parece que haya una cantina todavía sonando. Wow. O sea, que las cantinas no han parado. Eso como que la gente tiene más falta ahora que nunca. Pero yo me pongo a pensar, y si el pueblo de Dios también se pone en la misma, en vez de ser un pueblo bendecido, estamos viviendo momentos difíciles. Claro. Entonces ahí donde yo digo, la Biblia dice, no te canséis de hacer lo bueno, ¿sí? Porque de pronto uno dice, ¿para qué seguir con esto si igual la gente no para bola? No, ellos porque no conocen a Dios, ellos porque no lo han conocido, pero tú y yo lo hemos conocido. Y una de las cosas que anoche estaba con algunos jóvenes en la iglesia, con hermanos que están en discipulado, es que la labor que estamos haciendo es una labor no de trabajadores, sino de un amigo, porque Jesús nos llamó amigos. Jesús dijo que ya no teníamos siervos, sino amigos. O sea que el amigo nuestro se fue para el cielo a preparar el lugar, pero sus amigos en la tierra deben seguir la tarea con entusiasmo, con alegría, sin importar que los demás la hagan o no. Entonces, es muy importante lo que estamos viendo, y yo creo que tanto Isaías como Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, y sobre todo hoy Daniel hoy nos trae una palabra bien chévere. Sí. Es uno de los jóvenes que más me gusta la Biblia, porque no solo él, sino que también los tres amigos de él también eran gente bastante, y gente que me dice mucho cuando leo sus escritos. Por eso, entonces, estemos dispuestos. Yo sé que cuando estamos cansados, yo sé que tal vez hay un poco de sueño, pero ¿de qué sirve dormir sin Dios? Yo pienso que es mejor estar despierto, pero con Dios. Amén. Así es, pastor. Muchas gracias por su intervención. Y una de las cosas que decía el pastor Elio, si nosotros comparamos, escúcheme esto, si nosotros comparamos el estilo de vida
de las personas que no conocen el Señor. Estamos hablando de las personas de Puerto López. No vamos a hablar de allá. El estilo de vida de aquellos que no conocen al Señor con el estilo de vida de nosotros. Usted de pronto se puede hasta desanimar porque usted dice, bueno, mira, el borrachón, oye, yo lo veo con más plata y yo que estoy en la iglesia me veo con más crisis y el borrachón este tiene plata para tomar y tiene plata para hacer esto y plata para hacer aquello. Y uno aquí metido en la iglesia y entonces voy y le canto a Dios y a veces no tengo para esto, no tengo para aquello. A mí siempre me han hecho esa pregunta cuando se compara una persona sin conocer a Dios con una persona que conoce a Dios. Y yo siempre le respondo esto, yo le digo, existen dos caminos. Hay un camino que conduce a la vida eterna y hay un camino que conduce a la muerte eterna. Pero, hermana Mayerly, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen caminos de bendición, pero su final, note algo que el Señor dijo, la diferencia de ese camino no está en el comienzo, sino que la diferencia del camino está es al final. Fíjese usted, es decir, que al comienzo pueden ser iguales. Tienen flores de este lado, hay flores de este lado. Pero para saber cuál es el camino, tengo que llegar hasta el final. Para saber si yo estoy en el camino correcto o en el camino incorrecto. Entonces, no se canse de hacer el bien, no se canse de hacer el bien. No se canse de honrar a Dios con sus hechos, no se canse de honrar a Dios con todo lo que usted hace, porque su final, el final de su camino será final de vida. Entonces, el final del impío será de muerte. ¿Ok? Así que es muy importante eso. Bien, mis amados hermanos, quisiera que hoy en la clase de hoy, nuestra hermana Tatiana y Caterine tienen una participación en el libro de Ezequiel, pero lo van a hacer ellas al final. Yo quiero primero dar la clase y posteriormente al final ellas tienen su compartir. Como les decía, hoy comenzamos con nuestro libro de Daniel, un libro muy interesante, tiene 12 capítulos. Hoy no voy a mostrar la diapositiva del libro de Daniel porque quiero que escriban. 5 de la mañana escuchándome hablar solamente, lo que va a hacer es que ustedes se duermen. Entonces yo necesito que ustedes comiencen a escribir y así hacemos un ejercicio para estar totalmente activos en medio de la clase. Entonces, vamos a comenzar a escribir el libro de Daniel. Se escribe aproximadamente en el año 530, en el Imperio Babilónico. Recuerden que en cierta ocasión les dije en una clase de que la invasión o la conquista de Jerusalén no fue inmediatamente, sino que fue algo paulatino. Entonces, en esa conquista, en esa invasión, ellos dejaban a los ancianos los dejaban en Jerusalén, se llevaban jóvenes, se llevaban la gente profesional, la mejor clase de persona, por decirlo así, ellos se lo llevaban cautivo. Dentro del primer cautiverio, de los primeros exiliados, se dice que se llevaron a Daniel y sus 3 amigos. El nombre de los 3 amigos, les voy a dar los nombres hebreos que ellos tenían. Era Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eso era Daniel y sus 3 amigos, esos eran los nombres que ellos tenían, nombres hebreos, que cuando ellos llegaron al cautiverio babilónico se les cambió el nombre y se les colocaron nombres babilónicos. A Daniel, escriban esto por favor, que esto les puede salir en el examen. A Daniel se le colocó el nombre babilónico que era Belsasar. Era el nombre de Daniel, un nombre babilónico. El nombre de Ananías le colocaron Sadrach. El de Misael le colocaron Mesach y a Azarías le colocaron Abednego. Estos 4 nombres son 4 nombres babilónicos. ¿Cuántos años tenía Daniel cuando fue llevado cautivo? Y aquí hay un punto donde yo me quiero detener y es bien importante. Tenía 17 años de edad cuando fue llevado cautivo. A diferencia de Isaías,
a diferencia de Jeremías y a diferencia de Ezequiel. ¿Ve? Este muchacho tenía solamente 17 años de edad. Es decir, en el caso de Ezequiel, ustedes recuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando que Ezequiel vivió unos traumas psicológicos, emocionales, porque Ezequiel fue llevado cautivo a los 25 años, venía de una descendencia sacerdotal y dentro de 5 años iba a ser declarado sacerdote oficial dentro del templo. ¿Ok? Entonces podemos ver que existía una madurez tanto en edad como en la palabra de Dios, como en el servicio de Dios. Existía una madurez más alta en Ezequiel, existía una madurez más elevada en Jeremías, en Isaías. Pero cuando hablamos de Daniel, estamos hablando de un joven de 17 años. Ahora, lo que me llama la atención es que Isaías tuvo algunas pruebas que atravesó en medio de ese cautiverio en Babilonia. Jeremías también las tuvo, pero cuando Ezequiel también las tuvo, pero cuando usted ve y lee los 12 capítulos de Daniel y especialmente los primeros 6 capítulos, se da cuenta de las persecuciones agresivas que el imperio babilónico tuvo directamente, escúcheme bien esto, directamente con Daniel y sus 3 amigos. O sea, fueron persecuciones agresivas personales para ellos, para acabarlos, con un joven de 17 años, con un joven de aproximadamente 18 años. Pero me encanta la madurez con que este joven pudo manejar cada una de esas situaciones. Y esto me enseña inmediatamente que la madurez en el Señor no la da mi edad. La madurez en el Señor no me la da el tiempo que yo sea siendo cristiano. La madurez en el Señor no me la está dando las veces que yo voy a la iglesia. No, la madurez en el Señor me lo da es la intimidad que yo tenga con Dios. Usted puede tener 30 años en el Evangelio, pero ser un inmaduro espiritual. Yo he visto gente que tiene 30 años en el Evangelio y se resiente si el pastor no le saluda. Gente que tiene 10 años en el Evangelio y si no lo colocan a cantar, ellos se resienten y dicen, a mí no me están usando, y están enamorados de un púlpito, están enamorados de un servicio, están enamorados de un liderazgo, pero no están enamorados de Dios. Ahora, cuando usted se enfoca en la vida de Daniel, inmediatamente usted comienza a relacionarse y a entender de que lo que hacía a Daniel una persona madura era su intimidad que él tenía con Dios. Dice la Biblia que 3 veces al día oraba. 3 veces al día oraba pidiéndole al Dios misericordia y el favor del Señor. Era tan poderoso que en el capítulo 9 él tenía una visión. Ya le doy, pastor, le doy la palabra. Mire, me quedo un minuto. Voy a cerrar esta sesión, mando el número de identificación y entramos con el pastor Helio inmediatamente, por favor. Les voy a pedir un poquito de paciencia porque estoy grabando las clases, entonces para que se convierta en video me demora como 3 minutos. Entonces ya le doy la participación, pastor Helio. Perdónenme ahí un momentico. Cierro esta sesión y comenzamos.